básico es identificar estructuras, ¿no? Por eso, desde que hemos empezado, hemos dicho, vean las vértebras, pálpenlas, identifiquen, vean las diferencias, ¿ya? Porque de ahí no lo van a visualizar, ¿no? Entonces, las figuras no es lo mismo que los huesos, ¿no? Tenemos a la mano. Bueno, empezamos entonces primero reconociendo, vamos acá separando un poco para poder explicarte. Y cuando hablamos de vértebras, primero vamos a hablar de vértebras, en este caso, cervicales, ¿no? Entonces, mira, la columna tiene, acuérdate, el niño tiene 33 vértebras, pero el adulto tiene 26. Significa entonces que hay un grupo de vértebras que se han soltado. Básicamente, un grupo es esto, ¿no? Las vértebras sacras son 5, pero en el adulto se llama sacro, es un solo hueso soldado, ¿no? Y las vértebras coccygeas son 4, pero en el adulto se llama coxis, ¿no? Que obviamente es una estructura pequeña que va en la parte ya distal de la columna. Ahora, yéndonos por las cervicales. Las cervicales son en este caso 7 vértebras cervicales. Y se les llama cervicales porque están a nivel del cuello. Entonces, primero vamos con lo común. Toda vértebra, si elegimos esta vértebra, lo primero que tiene que saber es cuáles son las partes de una vértebra. Primero el cuerpo vertebral, ¿sí? Es esta estructura que algunas son más prominentes que otras. Y la forma también cambia. Luego vamos a ver la presencia del agujero vertebral, que es acá. Que el agujero vertebral, como ya saben, da paso aquí a la médula espinal, ¿sí? A la médula espinal, claro, pero como vamos a ver, la médula espinal no pasa por todas las vértebras, va hasta cierta vértebra, pero normalmente el agujero vertebral aloja la médula espinal. Y luego viene acá esto que tienes que aclarar bien. Esta parte opuesta, miren acá, esta parte opuesta al cuerpo vertebral viene a ser la apófisis espinosa, ¿ya? Que es una, que es la que se palpa en la espalda. Nosotros tenemos, al pasar ahí, hay unas prominencias. Eso viene a ser las apófisis espinosas. Y lo que estamos viendo acá a los lados se llaman las apófisis transversas, ¿ya? Son 2 transversas y una apófisis espinosa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, atentos acá. Esta membrana, mira acá, esta membrana que está entre la apófisis espinosa y la transversa, esto de acá se llaman láminas, ¿ya? Y entre una apófisis espinosa y el cuerpo vamos a tener hacia acá, esto se llama pedúnculo, ¿correcto? Entonces repetimos, entre la transversa, entre la transversa y la espinosa, láminas, ¿ya? Son 2. Y entre las transversas y el cuerpo, pedúnculos, ¿sí? Entonces, en las partes que revisamos tenemos el cuerpo vertebral, el agujero vertebral, las apófisis espinosas, las apófisis transversas, las láminas y los pedúnculos en general. Ahora, yéndonos a las vértebras. Las cervicales hemos dicho que son 7. Pero aquí hay que recordar que las 2 primeras vértebras, ¿sí?, tienen características muy particulares. Esta vértebra, como puede ver acá, tiene el agujero, miren que vean, el agujero vertebral más grande. Si la comparamos con esta vértebra, ¿no?, el agujero es pequeño, ¿no? Acá. Lo comparamos con esta otra vértebra, también. Entonces esta tiene el agujero vertebral más grande. Primera característica que me llama la atención. Segunda característica. ¿Dónde está el cuerpo? No hay. ¿Estamos de acuerdo? No hay cuerpo vertebral. Entonces ese de repente es su particularidad más importante. Carece de cuerpo vertebral, ¿no? Y lo común en estas vértebras, si tú miras, aparte de este agujero, hay 2 agujeros pequeñitos más. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en realidad hay 3, ¿no? Acá también hay 3. Si tú lo revisas, acá hay 2, ¿no? Acá al costado y acá hay 1. Esta vértebra, si tenemos dudas, también tiene 1 acá y tiene 2 acá. Estos agujeros, ¿ya?, se llaman agujeros transversos, que esto no lo vas a encontrar en estas vértebras. No se ven. Acá solamente hay 1, acá hay otra vértebra. Entonces, la particularidad que estas vértebras presentan agujeros transversos.
¿Está bien o no? Agujeros transversos. Pero esta vértebra en particular no tiene cuerpo vertebral, ¿sí? Tiene lo que se llaman arcos. Un arco anterior y un arco posterior. Dos arcos acá, ¿sí? ¿Quién es la primera vértebra? Recuerda que van a pasar por su mano y esto de acá se llama la C1, o sea, el atlas. Ojo, pero hay que saber la ubicación, porque el atlas, miren acá, tiene lo que se llama, observen acá, carillas articulares, ¿sí o no? Pero mira la forma de estas carillas, compáralas con las de acá. Estas carillas de acá, muchachos, son redondas para el occipital. Y las dos de abajo, ¿para quién son? Para el axis. ¿Quién es el axis? La C2. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ahora, no olvidar que las vértebras cervicales, ¿ya? Las vértebras cervicales también tienen su apófisis espinosa. Y la apófisis espinosa tiene que ir para atrás. Entonces, esto de acá sería la ubicación. Mira, estas van a ir hacia atrás, hacia la espalda. Y estas de acá van a ir hacia adelante. Ahora, aquí ustedes se van a encontrar, si te preguntan a ti, aquí, ¿cuántas carillas articulares tiene el atlas? De repente podemos tomar la ligereza de decir que tiene 4. Porque tú dices, ya, pues 2 para el occipital, ¿está bien o no? 2 para el axis, ¿sí? Pero hay una quinta carilla. Si nosotros volvemos a ubicar el axis, acá, nos damos cuenta que ¿dónde está la otra articulación? Aquí. ¿Sí? ¿Está bien o no? Aquí el axis tiene una prominencia. Y esta parte se articula con esta cara interna. ¿Está bien o no? ¿Sí? Entonces hay una quinta carilla, ¿sí? ¿Para quién? Para el axis. 5 carillas articulares y no 4, ¿ya? 5 carillas articulares. Bien, ahora nos preguntamos, ¿y estos agujeros que están acá, que se llaman transversos, para qué sirven? Porque por algo deben estar ahí. ¿Sirven para qué? Para que pasen los vasos vertebrales. Cuidado con eso. ¿Quién pasa entonces por estos agujeros transversos? ¿Quiénes son los vasos vertebrales? Arterias vertebrales y venas vertebrales. ¿Ya? Arterias, venas vertebrales. Con una excepción, cuidado. Esa es para la teoría. La excepción sería el último. La C7. Este de acá, ¿sí? Este es la C7. Mira, la C7 también tiene agujeros, ¿no? ¿Sí? Agujeros transversos, ahí lo ves, tiene acá un par. La diferencia entre la C7 y el resto es que por la C7 no pasa la arteria, solo venas, correcto. O sea, de la C1 a la C6 pasa arteria y vena, y en la C7 solo vena. ¿Estamos de acuerdo? Solo vena. Otro detalle importante, muchachos, de esas vértebras cervicales antes de pasar al axis. A ver, porque no se aprecia bien acá. Otro detalle, muchachos, es esto, ¿no? O sea, normalmente lo que se ha quebrado, ¿cómo se llamaba esto de acá? Recordemos. Apófisis espinosa. Miren, quiero que esta de acá es una vértebra dorsal. Su apófisis espinosa es una sola. ¿Está bien? En el caso de una lumbar, que es la más grande, su apófisis espinosa es una sola. ¿A qué me refiero una sola? ¿Por qué dice este término? Porque aquí, normalmente en el extremo debe verse así. ¿Sí o no? O sea, bifurcada, dividida en dos. No se aprecia acá. De repente acá en el axis, sí se puede ver un poquito. Miren acá. Ahí, ¿no? Sí lo aprecian ahí, ¿no? Está dividido en dos. A eso se denomina apófisis espinosa bífida o bifurcada, que se le llama. Bífida o bifurcada. Se le da esa denominación. ¿Ya? Y ese es exclusivo de quién? De las vértebras cervicales. Excepto... ¿Quién era esto? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Ahí para que graba bonito. ¿Quién era? C7. La C7 no tiene apófisis espinosa bífida. ¿Correcto? ¿Ya? Cuidado con eso. Bien. Ahora, en el caso del axis, vamos ahora al axis.
El axis es una vértebra que ya tiene el cuerpo vertebral. Alguien dirá, doctor, pero usted ha dicho que eso acá es un proceso, una apófisis, sí. Pero miren abajo, por favor, miren abajo. ¿Ves el cuerpo vertebral o no? ¿Sí? Chiquito, pero tiene cuerpo vertebral. Y arriba, miren acá, a la altura del cuerpo arriba, está esto. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esto? Se llama apófisis odontoides. En algunos libros lo ponen como diente, ¿no? Pero es apófisis odontoides, ¿sí? Odontoides, que es la estructura exclusiva de esta vértebra. O sea, ninguna otra vértebra tiene esto. ¿Tiene carillas articulares? Sí. ¿Sí o no? Dos. ¿Y acá también o no? Dos. ¿Tiene en total cuántas carillas articulares? 5 también. Alguien dirá 5, pero yo veo 2 y 2 son 4. Ah, y acá hay otra, ¿no? Se supone que esta carilla se va a unir ¿con quién? ¿Con él? Con el atlas. ¿Está bien o no? Aquí viene otro detalle importante, chicos. Escúchame. Muchachos, ustedes han escuchado una enfermedad que se llama hernia discal se llama. En la columna, normalmente las vértebras, ¿ya? Las vértebras, entre ellas hay un disco, que es un cartílago, ¿ya? Y cuando este disco se sale, se protruye, eso se llama hernia discal, ¿ya? Ahora, uno dice, bueno, entonces todas las vértebras deben tener su cartílago, ¿no? Su disco articular. Y ahí viene el tema, no todas. Bueno, todas, ¿quién no? En todo caso, acá. Porque miren, el disco, muchachos, el disco articular, ¿en dónde se localiza? No, por lo más exacto. Entre vértebra y vértebra, más exacto. Entre los cuerpos vertebrales. ¿Está bien o no? Entonces yo te pregunto acá, mira, vamos, haz la analogía. Te lo acabo de decir, ¿ah? Entre estos dos, ¿ya? Entre el atlas y el axis, ¿habrá disco articular? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la carilla une, pues, la carilla del axis une con la prominencia del atlas. No es con lo que te acabo de decir, no es la respuesta. Pero cuerpo no. ¿Cuál cuerpo? Porque sería un obstáculo para la quinta carilla. Volvemos. Estás diciendo que el disco se encuentra o se localiza entre los cuerpos vertebrales. Entre los cuerpos vertebrales. Y acá me dicen que... Porque no hay cuerpo vertebral. Porque el atlas no tiene cuerpo vertebral. Pues. Entonces, ¿cómo va a haber disco articular? ¿No? Tiene una base para que pueda tener. No hay. Entonces, ¿desde dónde van los discos vertebrales? Desde C2. ¿Ah? Ahí ya. Tesen, digo, ya, tiempo. Ah, ya, lo vas a pasar al link. No. Escúchame. Entonces, los discos van a encontrarse a partir de C2 hacia abajo. Pero entre C1 y C2 no hay. Entonces, o sea, por eso les digo, esos datos hay que tomarlos en cuenta porque son excepciones y que muchas veces suele ser motivo de problema. Ya, pero seguimos acá. Ahora, esta articulación, mira, esta articulación, ¿cómo se llama para empezar? Se llama el prefijo atlas, tiene dos nombres. Se le puede llamar atlanto, o se le puede llamar atloido. Tiene dos nombres, atlanto o atloido. Pero ¿cómo se llama esto? Acuérdate. Atlanto. Apófisis odontoides. Entonces la articulación se puede llamar articulación atlanto odontoidea o atloido odontoidea. ¿Cuál es la característica de esta articulación? Mira, que le va a permitir a tu cabeza la rotación lateral. O sea, cuando tú dices no, estás movilizando la articulación atloido odontoidea. ¿Correcto? Esa es la particularidad, que acuérdate que siempre es una pregunta clásica, ¿no? Articulación que permite la rotación lateral de la cabeza, atloido odontoidea o atlanto odontoidea. ¿Sí? Ahora, alguien dirá, aguanta, espérate un momento. Una pregunta. Si esta articulación, mira acá, ¿dónde está esta partecita, no?
con esto es artroidodontoidea, ¿cómo se llama la articulación? Estos dos, con estos dos o no, porque también van ahí o no. ¿Cómo se llama? Se llama atlantoaxoidea. Atlantoaxoidea, ¿ya? Y esta articulación te permite, ¿ya?, hacer la flexión, la flexión de la cabeza. Flexiona tu cabeza. Flexiona. O sea, cuando tú dices sí, es atlantoaxoidea. Cuando tú dices no, artroidodontoidea. Doctora, ¿eso era de la unión con...? Entre los cuerpos, entre las carillas, ¿no? Carillas articulares del atlas y el axis. Del atlas y el axis. ¿Ya? Entonces, no olvidar que el axis sí tiene cuerpo vertebral. Pequeño, ahí está, se ve desde abajo, pero sí hay. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta más. Cuando usted hablaba de las articulaciones para decir no, era atlantoidea y la otra era Atlantoaxoidea. axoidea. Gracias. Axoidea. ¿Ya está? ¿Ah? Ahí está. Odontoidea y atlantoaxoidea. Vértebras de C3 a C6 de C3. ¿Cuántas vértebras cervicales son? 7. De C3 a C6 se le llama típicas. Y a la C1, a la C2 y a la C7 se le llama atípicas. Entonces, aquí yo estoy con una vértebra típica. Debería tener acá, como te dije, que la apófisis, ¿cómo es? Bifurcada o bífida. Mira, escúchame, ¿qué contiene? Tiene un cuerpo vertebral, escúchame, el cuerpo vertebral es cuadrilátero. Cuadrilátero, ¿sí? Mírale la forma, ¿sí? Cuadrilátero, ¿sí? Tiene agujeros transversos, ¿sí? Tiene carillas articulares, correcto, arriba, 2 y 2 para las vértebras, ¿no? Arriba y abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, ya habíamos hablado del contenido de los agujeros transversos. Agujeros transversos, ¿ya? Agujeros transversos. Muy bien. Y en el caso de la C7, ojo, la C7 tiene un nombre particular. ¿Cómo se llama la C1? El C1, Atlas. C2, esta se llama vértebra prominente. Característica, su apófisis espinosa no es bífida. ¿Está bien o no? No es bífida. Su cuerpo vertebral ya no es cuadrilátero, ¿no?, sino se ensancha. ¿Estamos de acuerdo, no? Y también sus láminas también son anchas. Acuérdense de algo, normalmente, no es que las cervicales y de ahí vienen las dorsales, el cambio es brusco, no, el cambio es gradual. Por eso se habla de típicas y atípicas, ¿verdad? Ahora, las cervicales son fáciles, no te tienes que equivocar. Acá hay 4, así que de aquí van a pasar por su modo. El gran punto clave es las dorsales, que es donde tenemos que aclarar la situación. ¿Cómo identificas una vértebra dorsal? Mira, es sencilla, porque ¿cómo se llama esto? Espinosa, está orientada hacia abajo. Primero, tú giras y ves a alguien que está orientado hacia abajo, ese es dorsal, de frente. No tienes por qué equivocarte en eso, ¿sí? Ahora igual, tiene su cuerpo, tiene sus pedículos, láminas, apófisis espinosa, apófisis reversa, igual. Pero donde viene el cambio es en la parte lateral. ¿Por qué? Tú dices, ¿pero por qué en la lateral? Porque estas vértebras se articulan con las costillas. Entonces acá viene el tema. Mira acá. Quiero que observes, a ver dónde tenemos una aquí. Miren, aquí. Esta vértebra se nota cómo está su apófisis espinosa, ¿no? Para abajo, dorsal, lo que yo te decía. Pero nosotros pensamos que la vértebra, la costilla, cuando va a la vértebra, se une en un solo punto. No, por si acaso. La costilla se une a la vértebra en 2 puntos. Atentos acá. ¿Sabes dónde se une? Porque si vamos a darle la forma, así más o menos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en la misma ubicación? ¿Sí? Ahí. Entonces la costilla cuando llega, va a llegar acá. ¿A dónde va? A topar. Aquí. ¿Qué es esto?
apófisis transversa, y el otro es el cuerpo vertebral. Entonces, las superficies articulares de las costillas, cuando llegan a la vértebra dorsal, son dos: apófisis transversa y cuerpo vertebral. Pero hay otro detalle. ¿Cuál? Que la vértebra, si tú la ves, vamos a ver acá, vamos a ver una vértebra donde se vea aquí, esta vértebra. Por favor, quiero que miren, este es el cuerpo vertebral y quiero que vean al costado, no sé si puedas apreciar, hay dos, ¿está bien o no? ¿Ven que hay dos carillas ahí al costado? Sí. Acá, una y dos. No sé si lo pueden apreciar acá, muchachos. Este es el cuerpo y aquí hay dos carillas, uno y dos. ¿Está bien o no? Alguien dirá, pero ¿por qué tienen que haber dos carillas? ¿Sabes por qué? Porque la costilla cuando llega, escúchame, lo bacán sería así, ¿no? Que la costilla llegue acá, ¿no es cierto? A la mitad, pero no llega ahí, pues. La costilla cuando llega a la vértebra, ¿sabe dónde llega? Llega aquí. O sea, entre vértebra y vértebra. ¿Estamos de acuerdo? La costilla llega entre vértebra y vértebra. No lo hace en la misma, o sea, en el cuerpo en medio, sino a los bordes. Por eso es que normalmente las vértebras tienen dos carillas. Una para la vértebra inferior, para la costilla inferior, y la otra para la costilla superior. ¿Estamos de acuerdo? Una sola costilla se une a ¿cuántas vértebras? A dos. ¿Está bien o no? Pero lo hace en dos puntos. ¿Está bien o no? Esa es la característica entonces que vamos a ver en una vértebra. ¿Sí? A ver, repetimos. Una vértebra dorsal, ¿en cuántos puntos se une a la vértebra? La costilla, perdón, ¿en cuántos puntos se une a la vértebra dorsal? En dos. ¿En dónde? En la apófisis transversa y en el cuerpo vertebral. Pero el cuerpo vertebral, ¿cuántas carillas tiene? Serían cuatro. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué cuatro? Porque son las costillas son pares, pues. Entonces acá hay dos, ¿sabes o no? Y acá también hay dos, ¿o no? Entonces una vez, a ver, quiero que me cuentes, vamos, quiero que me cuentes. ¿Cuántas carillas, te acuerdas cuántas carillas tienen las vértebras cervicales, no? ¿Cuántas tienen normalmente? 5. No, normalmente, 4. Dos arriba, dos abajo. ¿Y esta cuántas tiene? Vamos por partes. Dos arriba, dos abajo, 4. ¿Qué más? En las transversas, ¿dos más o no? 6. ¿Acá? ¿Dos acá o no? 8. ¿Y dos acá? ¿Te das cuenta? O sea, esta tiene 10 carillas articulares. 10. Mientras que una cervical tiene 4. Salvo el atlas y el axis que tienen 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes van a verificar acá y van a ver esta vértebra, por favor, mírala. Y ahí está claramente, seguro esta va a preguntar el otro, porque ahí se ve bacán, pues, ¿no? Las dos carillas acá son las, no se llaman carillas, sino semicarillas, porque es solamente la mitad, semicarillas, ¿está bien o no? Superior e inferior, acá también semicarillas, superior e inferior. ¿Para qué son? Para las costillas, ¿correcto? Ahora, el detalle que se viene acá es el siguiente, muchachos, pregunta del millón, esta es la parte más chévere de todas. ¿Qué hay por dentro de ese agujero? ¿Qué hay por dentro? ¿Ah? Médula. ¿Y qué sale de la médula? Nervios. Que se agarre por cucharadas. ¿Eh? ¿Nervios qué? Espinales. Correcto. Ahora, ¿los nervios espinales son pares o no? Ah, no. ¿Y por dónde salen? Por los agujeros laterales. Tienen que salir por los costados porque son pares, ¿sí? Ahora, por aquí no van a salir. Por ahí no van a salir porque por ahí está la médula. Entonces, si son laterales, ¿dónde están esos agujeros? No tampoco sé, hemos visto y no agujeros laterales. Entonces, mira, cuando yo junto dos vértebras, ¿voy a ver un agujero o no? Habla. ¿Sí? ¿Sí? Hay un agujero ahí. ¿Está bien o no? ¿Sí? Pero este agujero se forma y ahí viene la jugada de las palabras que nos fastidian. Miren acá, atentos, miren acá, atentos muchachos. Primero tienes que ubicar, por eso que mira, choquea, todo esto ahí. Pregunta. Si yo pongo mi dedo aquí, observen, ahí, vamos a ponerlo en este lado donde están ustedes mirando. Pregunta.
¿En qué parte de la vértebra estoy? Ahí mi dedo, el de acá, por si acaso. Vas a decir este. Posterior. No. Hemos hablado partes de la vértebra, ¿sabían o no? Ah, ¿En qué ya. parte, en qué parte de la vértebra estoy? Parte de la vértebra que hemos explicado. No sé, mi querido. No, antes son láminas y la de atrás es... Vamos. Ya está cerca ya. Ya te despertaste ya, vamos. Que no he dormido. No han dormido. Así Solo el día es. tengo guardia noche y Uy, mañana tengo otra guardia. Así es nuestra vida. ¿Cómo se llama? Ya, lo giramos. Por eso te digo, mírala por todos lados ahí para que te acuerdes. ¿Qué es esto? No, ¿Es apófisis? no es el cuerpo, no estamos cogiendo el cuerpo. No, él dijo. Acá tenemos lámina y atrás Pedículo. ¿Sí? Ya, escúchame. Este es el pedículo, ¿sí? Escúchame. Pero esto de acá, escúchame. Cuando veas esto, porque lo hemos visto en sacro, esto se llama escotadura. ¿Escotadura qué? Pregunta. Mira la vértebra. Mira. ¿Escotadura superior o inferior? inferior. Inferior. ¿Está bien o no? Ya. Escúchame. Ahora mira acá. Si yo la junto con esta, ¿está bien o no? ¿Sí? Se supone que se está uniendo esto, pero abajo también está esto, ¿no? ¿Y esto qué es? Apéndice. Escotadura. Escotadura. ¿Qué? Superior. ¿Está bien o no? Entonces ahora define el agujero, ¿ya? Porque ese es el agujero, ¿ya? El agujero transverso de acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se forma ese agujero transverso? Por la unión de la Por la escotadura. unión de la de las escotadura escotaduras inferior y inferior superior. de la vértebra superior y la escotadura Escotadura superior de la vértebra inferior. inferior. Está fácil. ¿Está bien? ¿No? Despacio. Te estaba diciendo de acá, este agujero se forma por la escotadura inferior de la vértebra superior. ¿Está bien o no? Esta está arriba. Y la escotadura superior de la vértebra inferior. Ahí me están formando esos agujeros, correcto, intervertebrales. Por ahí pasan los nervios espinales. ¿Ya? Salen por acá. Eso es lo interesante de esta vértebra. Entonces ya hemos visto esto. ¿Sí? Las lumbares. Las lumbares se caracterizan porque tienen el cuerpo vertebral más grande, ¿correcto? Ahora, la característica aquí, quiero que veas su apófisis espinosa, grande, pero el detalle es que cuando tú lo ves de lado, tiene la forma de un cuadrilátero, ¿sabes o no? Cosa que el resto no es así. La de acá normalmente, sus vértebras no son cuadriláteras, míralas ahí, ¿no? Pero tienen normalmente disposición caudal. Estas de acá son cuadriláteras. ¿Estamos de acuerdo? Son cuadriláteras. Un detalle de esta vértebra, ¿ya? Como para poderte hablar, es que quiero que compares esta vértebra. Esta vértebra, miren acá muchachos, ¿ya? Tiene un espesor y es normalmente, digamos, simétrica comparado con las otras partes. Pero esta vértebra que tengo acá, por si acaso esas son de verdad, a decir no. Esta vértebra, ¿qué características tiene? Tiene que, miren los cuerpos cómo están, ¿sí? Esta zona está más achatada, ¿no es cierto? Entonces, esta persona ha tenido en algún momento escoliosis, ¿sí? Por la forma de la vértebra. Pero aparte de que se están, miren acá, se está deformando, está tomando bordes. Y cuando toma bordes, tú lo ves en la radiografía y vas a ver esto. O sea, la vértebra debería ser un rectángulo, ¿sí? Pero cuando tú lo ves así, ¿no? Con estas escotaduras, esto es lo que se le llama picos del loro. Los picos del loro no son como otra cosa que son estos ángulos. Y cuando el nervio sale por aquí o no, choca y te genera dolor cuando adoptas una postura. ¿Esto se puede corregir? Ya no, pues. Ya no. Esta columna ya tiene cambios irreversibles.
Lo que se le puede pedir que baje de peso, que adopte una postura corporal, que se ponga corset, que haga terapia física, ¿correcto? Pero este dolor ya no se puede. Se pueden disminuir, ¿no? Pero ya el cambio es irreversible. El cambio es irreversible. Y esto normalmente, ¿sabes cuándo se ven estos cambios, muchachos? En la adolescencia. Yo ya he tomado fotos normalmente de adolescentes que venían por un tema deportivo. Y cuando se les pide que hagan la postura de llevar los hombros para atrás y atrás en tu espalda, se forma como un surco. Que normalmente el surco debe ser recto. Tú le miras la espalda y el surco debe ser recto. Pero desde que tú ves ya, ya candidato a... O cuando se ponen de pie, ¿no? Pie junto y le miran los hombros, está uno hasta así. Ya. Y cuando tú ves, y tú le preguntas, ¿te duele? O sea, ¿y sabes cuál es lo peor? Que yo he visto, ahí viene el tema. Son personas delgadas. Porque uno está pensando que sobrepeso te lleva a eso. Pero las personas delgadas, ¿por qué están así? Y es por un tema de que... Mala postura. ¿no? Los adolescentes llevan su casa en la mochila, entonces todo ese peso que va hacia un lado les genera una deformación. Y como en la adolescencia todavía se puede corregir, ahí sí, pues, ¿no? O sea, interconsulta con terapia física y automáticamente se corrige. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes, ¿no? Vamos al ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han ido por consulta externa por X motivo? Por un dolor abdominal, por un dolor de garganta, ¿no? Qué sé yo, por un tema febril. Y les han tomado una placa de columna. Nada. Porque no es un tema común, ¿no? Pero dentro de ahora como se ven las evaluaciones por curso de vida, a todo adolescente se le debe hacer primero la evaluación de la postura corporal. Si a su postura estática no hay cambios, no es que a todo el mundo se les haga placas tampoco, ¿no? No, tiene que haber cambios. Y si tiene cambios se le pide. Y si se detecta se corrige. Porque yo he visto escoliosis en adolescentes y es bien raro. Peor aún que no den clínica, o sea, no dan síntomas de dolor. ¿Ya? Y bueno, y entramos al sacro. El sacro es un hueso triangular que tiene dos caras. Esta cara anterior se llama pelviana y esta es la cara posterior. La cara anterior, quiero que veas acá, ¿sí? Se caracteriza porque presentan pares, ¿sí? Vienen acá, estos se llaman agujeros sacros. ¿Quién pasa por acá? Los nervios sacros desde S1, aquí está S1, S2, S3, S4, pero son 5 pares por si acaso, pero acá es S1, S2, S3, S4. ¿Cuál es lo particular? Que S2, miren acá, S2, S3 y S4 son parasimpáticos. Parasimpáticos. O sea, van a ir ¿a dónde? A la vejiga para el tema de la micción, ¿correcto? Y obviamente también van a ir a órganos genitales. Pero por acá son fibras parasimpáticas. Dos, miren acá. El sacro presenta, tú tocas esto acá. Esta es la cara superior. Pero tú tocas aquí, atentos, y aquí hay un borde. Este borde se llama promontorio. Y el promontorio que tiene como particularidad, bueno, vamos a ponerlo de acá, tiene como particularidad que vamos a poner, esta es la L5, o sea, la vértebra lumbar 5, forma la articulación lumbosacra. ¿Sí? Y acá, escúchame, esto se llama promontorio. ¿Ya? Promontorio. ¿Con quién se articula el sacro? Con el L5, lumbosacro. Pero también se va a articular de manera lateral. ¿Con quién? Con los ilíacos, para formar la articulación sacroiliaca. Y también se articula ¿con quién? Con el coxis, lo que se llama la articulación sacrocoxígea. Pero no te olvides, el sacro tiene una base superior y un vértice inferior. Entonces en la base, ¿con quién? ¿Con quién? Con L5, para formar la articulación lumbo-sacra. En el vértice, con el coxis. ¿Para qué? Para la articulación sacrocoxígea. ¿Y lateral? Ilión. Con el ilíaco, para formar la articulación sacroiliaca. Muy bien. Ahora mira,
nos vamos a la parte posterior. Atentos, ahí. Muchachos, se supone que esto ¿qué es? Es un hueso soldado. ¿Qué habían acá? Vértebras sacras. Uy, hasta el celular tiene guardia en la noche. Muchachos, las vértebras sacras, ¿recuerdan? Las vértebras sacras, acá. Es igual que esas, ¿no? ¿Qué tienen? Un cuerpo, ¿sí o no? ¿Qué más? Apófisis espinosa, transversas, pedículos, ¿está bien o no? Entonces acá nos van a preguntar esto, cuidado con esto. Doctor, ¿por qué hay una rugosidad acá? Bueno, lo que pasa es que esto de acá, ¿sí? Esto se llama la cresta sacramedia, ¿sí? Y este acá que está al costado, quiero que veas acá, es la cresta sacralateral. Pero son dos, ¿está bien o no? Una sacramedia y una lateral. Pregunta de examen. ¿Cómo se forma la cresta sacramedia? Miren acá, pues está la comparación, muchachos, está la comparación. ¿De dónde salió esto? De la fusión. ¿De quién? De las apófisis de las verdes. espinosas. ¿Está bien o no? En cambio, la cresta sacralateral, ¿sí o no? Que son dos, ¿de dónde salen? De la fusión de las apófisis transversas. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, la media viene de la fusión de las apófisis espinosas y las laterales de las transversas. Ahora, ¿qué veo acá? Muchachos, miren acá, ¿qué veo ahí? Hay un conducto sacro. ¿Hay un hueco ahí o no? Hay un conducto sacro. ¿Quién pasa por ahí? Por el conducto sacro pasa lo que se llama la cola de caballo, correcto, pero también pasa un ligamento. O sea, a ver, me explico. Esta es tu columna, por dentro está el agujero vertebral. ¿Está bien o no? El agujero vertebral. Vamos a ponerlo de esta manera, este es el agujero. Pero tu médula es la carga, hasta el negro. ¿Está bien o no? Hasta ahí es tu médula. La médula va hasta L1 o L2. ¿Está bien o no? Pero esto está más abajo, ¿o no? Este es S. Entonces nos preguntamos si hasta aquí es L1 o L2, ¿no es cierto? ¿Cómo se sostiene la médula? La médula va a quedar en el aire y no puede quedar en el aire, pues, muchachos. La médula tiene que tener desde ese vértice hacia abajo, tiene que tener un ligamento. Ese ligamento se inserta aquí. ¿Está bien, Adi? Acá. ¿Para qué? Para que lo fije. ¿Cómo se llama ese ligamento? Filum terminal. Eso lo vamos a ver en médula espinal. Entonces aquí va a, por aquí ¿quién va a pasar? La cola de caballo y el filum terminal, ¿correcto? Y el filum terminal pasan necesariamente por aquí, ¿no? Así que a tocar, a palpar, a fotografiar, vamos, ¿no? Así que no, va a pasar por su, así que ustedes mismos